Bueno, mientras Rodolfo acaba preparando la presentación, entiendo por qué han puesto la luz para que uno no se duerma mientras está acá parado. Por otro lado, quiero agradecer a los papás, no porque me hayan invitado, que uno les pueda contar lo poco que pueda tener para contarles, sino porque dan una oportunidad de juntarse con gente que uno lleva entrañablemente en el corazón y habiendo estado, creo, desde inicios o momentos ceros de toda esta movida de la asociación, es lindo sentirse que uno a la distancia o a medida que va pasando el tiempo también está presente en ellos. Por otro lado, también quiero destacar y quiero celebrar, por así decirlo, esta nueva comisión directiva que ha sabido rescatar que la dialogicidad de las mentes ya no es un lujo, sino que ya es una obligación. Y en este sentido lo que quiero decir es, bienvenidos, celebremos los puntos de vista diversos, donde podamos dialogar y donde podamos cada uno expresar lo que creemos y entre todos construir algo que sea beneficioso para las personas que tenemos que ayudar, ¿sí? Y entrando ya más en forma particular en lo que quiero contarles hoy a ustedes, básicamente como estamos justamente en una mesa de educación, la idea de todo esto tiene que ver con la educación de los alumnos con síndrome de Asperger y una aclaración a ese título que dice una cosa así como una cuestión pedagógica. Y si estamos en una mesa de educación, tenemos que empezar a acostumbrarnos y tenemos que empezar a encontrar espacios de discusión y espacios de discusión netamente pedagógicos, ¿sí? Porque vamos a tratar cuestiones que son inherentes a la escolaridad de las personas. Y como vamos a ir viendo a medida que sucedamos en esto que les voy a contar, es necesario empezar a generar diversas miradas, diversos saberes, diversas formas de comprender qué es lo que tenemos que hacer a fin de poder generar mejores, ¿sí?, aprendizajes en las personas, en este caso particular, en los alumnos que tienen una particularidad bien definida, que en este caso es el síndrome de Asperger. Para ir entrando más en tema principalmente, me gustaría retomar o repensar tres cuestiones que muchas veces yo puse que son olvidos frecuentes, pero no sé si netamente son olvidos o son cosas que solemos, de tanto que las fuimos escuchando, las vamos dejando de lado. Y tiene que ver básicamente con que ya existe, y hoy en el panel de salud, en el primero que tuvimos, se hizo esta pregunta, pero este consenso básico que en la actualidad existe sobre los trastornos del espectro autista en general y sobre el síndrome de Asperger en particular, en relación a qué es la educación, aquello que nosotros podemos ofrecer a una persona que tiene esta condición en virtud de mejorar significativamente su calidad de vida. ¿Sí? Ya desde el momento cero, ¿sí?, o desde el momento uno, como nos aclaró hoy Alexia, en relación a que podríamos encontrar históricamente que la descripción original de Hans Asperger tiene un sentido histórico con un personaje detrás que está describiendo algo similar. Pero en este sentido, el mismo Hans Asperger estaba abogando y estaba peleando, ¿sí?, por hacer entender, y él tiene un libro muy bonito, se llama Pedagogía Curativa, ¿sí?, que tiene que ver justamente con esto, con que todo aquello que nosotros podamos hacer, si está pensado desde una mirada educativa, justamente va a mejorar o va a tender a mejorar la calidad de vida de las personas. Pero por otro lado, también tenemos que comprender que la educación, en este sentido, en un sentido amplio, no excluye de ninguna manera a lo que es la educación o la escolarización, ¿sí?, o la educación escolar. Si bien nosotros solemos pensar en educación y lo primero que se nos viene a nuestra cabeza es la educación escolar, muchas veces se nos hace o se nos vuelve dificultoso empezar a encontrar entramados que permitan hacer dialogar este sentido amplio de educación como manera posible o plausible de ayudar a las personas con esta problemática en relación a aquello que, como vamos a ver más adelante, en algún punto estamos obligados a ofrecerle a cualquier persona, más allá del diagnóstico que pueda llegar a tener, que tenga entre 3 y 18 años, ¿sí? Y por otro lado,
ya sea que estemos pensando en el concepto de integración escolar o en el concepto de inclusión escolar, ¿sí? No vamos a entrar en esta discusión entre si uno u otro y si hay diferencias o es mera discusión anecdótica entre gente que se pone a pensar en la escolaridad de determinadas personas, no se resuelve simplemente porque tomemos algunos elementos que provienen de las prácticas clínicas, ¿sí? Y los apliquemos en contextos educativos, ¿sí? Sabemos que hay un montón de estrategias, y la doctora Alba Rilladió hoy a la mañana contaba y explicaba, y así tenemos infinidad de bibliografía, infinidad de instrumentos, infinidad de estrategias ya prediseñadas, pero que no fueron específicamente diseñadas para ser implementadas en un contexto educativo. Entonces lo que se hace es una mera extrapolación de ese recurso o de esa estrategia al contexto del aula, ¿sí? Entonces, en este sentido, me parece son tres cosas que por lo general, dentro de lo que son los ámbitos de discusión, ¿sí? No necesariamente académicos, pero lo que son los ámbitos de discusión de cuestiones educativas referidas a la educación de las personas, como es en este caso particular, personas con síndrome de Asperger, suelen ser cosas que suelen pasar de lado o no suelen ser tenidas como objetos o elementos para reflexionar de por qué se dan así. Entonces, retomando estas tres cuestiones, me parece que un punto de partida esencial para lo que vamos a tratar de arribar entre todos en este ratito que tengamos que compartir, me parece que una pregunta puede marcar un horizonte bastante interesante en relación a todo lo que vamos a contar más luego. Y básicamente es preguntarnos por qué ofrece, ¿sí? O qué debería ofrecer la escuela a los alumnos con síndrome de Asperger, que es en este caso en particular la cuestión que más nos interesa, ¿sí? Cuando decimos qué ofrece, por más que la escuela hoy en día esté amedrentada en críticas y en un montón de cosas, no podemos olvidarnos que la escuela, tal cual hoy la conocemos, es una creación, es un artefacto cultural que nos diseñamos, ¿sí? Que nos inventamos para que cumpliera cierto rol o cierta función dentro de la dinámica social que va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, en un sentido no podemos verla como un objeto estático y que va a permanecer así y que de esa manera va a estar muy bien. Entonces, ¿qué ofrece actualmente? Es una pregunta a hacernos, ¿sí? Entendiendo la escolaridad como algo histórico, algo que tiene un devenir, ¿sí? Pero por otro lado, también debemos preguntarnos por qué debería ofrecer la escuela en relación a la educación de los alumnos con síndrome de Asperger. Y una cuestión esencial es que muchas veces, cuando se plantea este tipo de preguntas, lo primero que nos aflora es decir, bueno, es un derecho, en realidad lo mejor que podemos darle es la posibilidad de interactuar, pero volvemos a lo que habíamos dicho antes, o sea, si nosotros no empezamos a preguntarnos por qué debería ofrecer la escuela a la educación de los alumnos con síndrome de Asperger, estamos perdiendo, por así decirlo, el horizonte de lo que sería la discusión pedagógica de lo que nos está ocupando en este momento, ¿sí? Entonces, cosas como que entre los 3 y los 18 años nuestra Ley Nacional de Educación nos está diciendo que cualquier persona en este rango de edad debe estar inmersa en un proceso educativo, o sea, debe estar adentro de una escuela, ¿sí? Son cosas que podemos estar de acuerdo o no, pero que desde el marco institucional de nación, que es nuestra ley nacional, debemos en algún punto cumplimentarla. El tema es no solo decir, bueno, listo, sí, sino cómo vamos a hacer para que esta intención en formato declarado de ley pueda ser de utilidad para construir ciudadanía en algún punto. Por otro lado, pensamos que esta pregunta de qué ofrece y qué debería ofrecer la escuela es una pregunta previa a una discusión que actualmente sigue generando mucha discusión y tiene que ver justamente con que nos parece que preguntarnos por qué ofrece la escuela o qué debería ofrecer es previo a la decisión o a la discusión sobre educación especial o educación común, ¿sí? Primero pensemos en qué debería ofrecer o qué ofrece tal tipo, tal formato o, como dice la Ley Nacional de Educación actualmente, las distintas modalidades de educación, ¿sí? Y a partir de ahí empecemos a pensar
dónde vamos a escolarizar a cualquier persona, no solo en este caso alumnos con síndrome de Asperger. Por otro lado, si pensamos en qué debería o en qué está ofreciendo, esto es lo que nos va a mantener, si constantemente remitimos a esta pregunta, un abordaje pedagógico de la respuesta. O sea, si mantenemos nuestro eje de discusión, vamos a llegar o vamos a arribar seguramente a lo que va a ser algún tipo de respuesta de orden pedagógico. Y por otro lado, trasciende, ¿sí?, cualquier tipo de experiencia particular, ¿sí?, o de experiencia puntual, que las hay y son buenísimas y de las cuales tenemos que empezar a aprender y escuchar los caminos que se recorrieron, no solo para idolatrarlos, sino para también entender que en esos caminos que estuvimos escuchando recién, esto nos va a permitir generar prácticas que puedan ser generalizables a cualquier ciudadano y no a un ciudadano que vive en Capital Federal, que tiene una obra social que le permite acceder a determinado tipo de prestación básica según indique el nomenclador, ¿sí? Y por otro lado, pensar en qué ofrece o en qué debería ofrecer este tipo de preguntas implica necesariamente que aparezca la escuela, ¿sí?, y que aparezca en torno a pensarla en cuál es su función. O sea, ya, si pensamos de este lugar, la escuela no puede correrse del eje de discusión, ¿sí? La escuela va a quedar inmersa, porque si nos preguntamos qué función cumple esto, esto está en el centro de nuestra discusión. Entonces, lo que pensamos a partir de esta pregunta justamente es que nos abre por así decirlo, un problema esencial. Y básicamente es ya no solo cómo reclamamos, ¿sí? O sea, y empezamos a pensar qué debería ofrecer la escuela. Ah, como debe ofrecer esto, le voy a reclamar esto. Como debe ofrecer esto, le voy a reclamar esto otro. Sino que lo que tenemos que empezar a hacer es empezar, ¿sí?, valga la redundancia, a generar estrategias, recursos, formas de pensar, formas de mirar, formas de comprender, que nos permitan ayudar a las escuelas justamente a asumir su responsabilidad más allá, como dije antes, de las buenas voluntades, de las buenas intenciones, ¿sí? Porque la escuela puede tener buenas intenciones o buenas voluntades, pero tiene una función que es indelegable, ¿sí? Y es menester de la escuela hacerse cargo justamente de esa función. Entonces, si uno piensa en cómo ayudar a las escuelas, algunas propuestas que pueden llegar a sonar un poco así como peleadoras, por así decirlo, es empezar a tratar entre todos de dejar un poco de lado los tiempos de declaración de principios, ¿sí?, y dejar también de lado de pensar específicamente en prácticas que van por fuera de la escuela, es decir, prácticas que toman como objeto de intervención al alumno en particular y todas las miradas centradas sobre lo que el alumno hace, ¿sí?, que es, no sé si lamentablemente o favorablemente, lo que actualmente tenemos y lo que más existe en lo que es el campo de la educación argentina. Entonces tenemos que empezar a generar prácticas justamente que tengan que ver con esto, con implicarla a la escuela en su función y en su función de atender, en nuestro caso particular, a alumnos con esta característica. Y por otro lado, ya que estamos planteando un problema, es decir, bueno, muy lindo subirse ahí arriba y decir, bueno, el problema es este, está el otro, entonces sigamos planteando problemas. No, la idea un poco es, y esto es lo que voy a empezar a presentar a continuación, justamente tiene que ver con, habiendo encontrado un problema, empezar a generar posibles respuestas o posibles soluciones a ese problema. Entonces, en algún punto, los profesionales, además de hacer muy bien las cosas que podemos llegar a hacer, tenemos que empezar a generar instrumentos, teoría, prácticas, lo que sea, que permita justamente lograr escuelas que puedan hacerse cargo de su función en relación a lo que es la educación de alumnos con síndrome de Asperger. Entonces, en algo que venimos trabajando ya desde hace un tiempo bastante extenso con una colega de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y que por suerte lo pudimos ir presentando y estamos generando,
y que no está terminado, sí, o sea, yo no vengo a contarles algo acabado, formado, ya en su formato listo para vender, sino que más bien vengo a contarle algo que está en proceso y de lo cual todo el reporte que ustedes puedan dar de esto nos sirve para hacerlo crecer, y no para crecer nosotros, sino para hacer crecer justamente las prácticas escolares. Entonces, nuestra propuesta básicamente es empezar a pensar una didáctica específica para los alumnos con síndrome de Asperger. Y no vamos a entrar, porque no nos da el tiempo, en discusiones en relación a lo que tiene que ver justamente con cuál es el objetivo o la función, o si la didáctica es una disciplina, es una ciencia, sino que vamos a pensar el campo didáctico simplemente, o mejor dicho, en un sentido tradicional del término, tal se podría decir como lo pretendía Comenius, y esa manera de hacer algo para que la mayor cantidad posible de personas aprendan, ¿sí?, en un lugar y en un contexto, o como lo diría más modernamente Daniel Feldman, en cómo hacemos para ayudar a enseñar, ¿sí? Lo que estamos pensando desde esta didáctica es justamente cómo hacemos para ayudar a que maestros, profesores puedan enseñar a alumnos con síndrome de Asperger. El conocimiento didáctico, ¿sí?, suele basarse o suele tomar como herramienta principal todas aquellas teorías que describieron, por ejemplo, la teoría vygotsquiana, la teoría piagetiana, la teoría ausubeliana. Suele basarse básicamente en disciplinas o en ciencias que lo que tratan de hacer es dar cuenta de cómo se produce el desarrollo cognitivo, o que tratan de dar cuenta de cómo se producen los aprendizajes escolares, ¿sí? Y en este caso puntual vamos a remitirnos a lo que sería la psicología del desarrollo o la psicología del aprendizaje. De estas fuentes es de donde se agarra, ¿sí?, se afirma la didáctica, y empieza de modos más o menos prescriptivos a empezar a dar cuenta de cómo deberían ser las condiciones más o menos que un maestro debería poder establecer para que ese alumno que tiene delante pueda adquirir algún tipo de conocimiento. Y por suerte, ¿sí?, afortunadamente, contamos con una gran cantidad de conocimiento, tanto desde la psicología del desarrollo normal como desde la psicología del aprendizaje normal, de cierto conocimiento de cómo funciona, ¿sí?, por así decirlo, la mente de las personas con síndrome de Asperger. Entonces, lo que vamos a tratar de ver, ahora sí, ya entrando en tema básicamente, es en pensar cómo utilizamos esto que a la mañana tanto Alexia como Alba fueron contando, ¿sí?, de estas habilidades mentalistas o teoría de la mente, estas capacidades de comprender, inferir o reconocer los estados mentales de los demás, cómo esta capacidad que tenemos los seres humanos de lograr ordenar nuestra conducta en relación a un objetivo que nos planteamos en un futuro y hacerlo de manera organizada, o sea, las funciones ejecutivas. Esta forma que compartimos la mayoría de nosotros de ver totalidades, ¿sí?, gestalten en términos más técnicos, y no de ver un mundo fragmentado de elementos que si los juntamos queda algo, pero no es esa misma totalidad que percibimos, ¿sí?, que es lo que vamos a denominar la teoría de coherencia central. Y otra forma particular, que es, por así decirlo, como dijo Alexia hoy a la mañana, de capturar cognitivamente hablando el mundo, y que es prototípico de las personas que se encuentran dentro de lo que es el espectro autista, ¿sí? ¿Se acuerdan que ella había hablado de empatizar o empatización y sistematización? Y que el cerebro extremo masculino era una forma de hipersistematizar, ¿sí? O sea, que las personas con espectro autista sistematizan mucho mejor que los hombres, que a su vez sistematizamos mucho mejor que las mujeres, y en el caso de la empatización empatizan mucho peor que lo que empatizamos nosotros los hombres, que a su vez empatizamos mucho peor que lo que empatizan las mujeres, ¿sí? Todo esto para decir que somos distintos. Bien. Una cosa que tenemos que tener en claro es que contamos con este tipo de conocimiento, y que este tipo de conocimiento nos puede venir muy a mano en relación a lo que nos está importando.
Y vuelvo a repetir que lo que nos está importando es cómo hacemos para que la escuela se haga cargo cada vez más de generar aprendizajes y un determinado tipo de aprendizajes, ¿sí? Que son los contenidos escolares, que después, discusión aparte, veremos si tenemos que ampliarlos, si tenemos que restringirlos, si tenemos que incorporar contenidos alternativos como pueden ser las habilidades sociales, ¿sí? O si vamos a implementar otro tipo de estrategias que tengan que ver, como lo que contó Flavia más cerca del mediodía, en relación a los vínculos sociales y al abuso que puede hacer un alumno sobre otro y cómo organizar esas cuestiones en relación a la dinámica escolar cotidiana. Pero una cosa es eso. Y otra cosa muy distinta, justamente, es el conocimiento didáctico, ¿sí? Esa forma en la cual deberíamos o debemos, quienes somos docentes, comentar, ¿sí? Hacer, mostrar a los demás la forma en la cual nosotros pensamos por qué un aprendizaje se va a lograr si planteo determinadas condiciones de enseñanza y no se va a lograr si planteo otras condiciones de enseñanza. ¿Sí? Entonces, en principio, la didáctica o esta forma de dar cuenta de por qué como docente elijo estas condiciones de aprendizaje o estos formatos de enseñanza y no otros, no es una mera extrapolación justamente del conocimiento de la psicología del aprendizaje en general o de la psicología del desarrollo en general o de las teorías más actuales en relación al funcionamiento cognitivo de las personas con síndrome de Asperger, sino que tiene que haber un proceso de reelaboración. Y los docentes argentinos, sobre todo, tenemos una particularidad que a lo largo de nuestra historia hemos ido sufriendo, por así decirlo, en exceso, diría yo, demasiadas extrapolaciones y demasiados aplicacionismos de teorías netamente provenientes del ámbito psicológico, sobre todo la psicología del desarrollo, aplicarlas a lo que es la educación, ¿sí? Sé que hay muchos docentes y por eso me animo a decir cuestiones como el aplicacionismo de la psicogénesis en los procesos de lectura, donde Emilia Ferreiro lo único que estaba diciendo es describir un proceso de adquisición de un formato cultural diseñado como es justamente la lengua escrita, que se extrapoló y se aplicó sin más o sin menos reflexión sobre qué podía aportar eso al ámbito educativo. Y por otro lado, podemos después, digamos, nos tuvimos que volver un poco constructivistas y hasta vygotsquianos, post-reforma de los años 90, empezar a hablar de, y bueno, lo que pasa que la zona de desarrollo potencial de este alumno no concuerda con... Entonces, esas meras extrapolaciones de un tipo de conocimiento al campo de la enseñanza no son del todo fructíferas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ir de a poquito, ir convirtiendo esta teoría de la mente, esta función ejecutiva, ¿sí?, en un conocimiento que le sea útil no a la persona que lo va a describir y que tiene como objetivo contarnos por qué este alumno o esta persona en concreto en particular actúa de la manera en la cual lo hace, sino que tenemos que transformar este conocimiento en un conocimiento que nos permita que los docentes puedan dar cuenta de cómo seleccionar alguna condición de enseñanza justamente para que ese alumno logre distintos y diversos aprendizajes. Entonces, vamos a ir viendo, que es parte del trabajo que nos tomamos en hacer, vamos a ir viendo, por así decirlo, las 4 teorías que mencionamos muy por arriba. No vamos a describir exactamente ni en forma transparente qué es la teoría de la mente, ¿sí?, porque nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos, y vamos a intentar relacionar justamente qué implicaciones tendría un fallo en la teoría de la mente en relación a los dispositivos escolares más naturalizados en las aulas, ¿sí? Entonces, de teoría de la mente, lo único que vamos a poder llegar a decir es que es la capacidad que tenemos los seres humanos, ¿sí?, y hay algunos investigadores que dirían hasta nuestros primos los primates superiores, de poder comprender que la conducta, que la acción del otro está mediada por ciertos estados internos que no podemos observar, como son las intenciones, los deseos, las creencias, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, buenísimo, esto está más que bien, pero
¿De qué me sirve, en definitiva, saber que una persona con síndrome de Asperger tiene un déficit en esta capacidad al momento de diseñar una evaluación de lengua o al momento de diseñar un trabajo en equipo o en grupo para ese alumno en particular? Entonces, todo el trabajo que estamos realizando tiene que ver con cómo convertimos esto que sabemos de esta teoría específicamente pensada para dar cuenta de, en un tipo de conocimiento que nos pueda empezar a pensar, nos pueda comenzar, permitir pensar en cómo diseñamos distintos tipos de dispositivos de enseñanza. Entonces, lo que vamos a ver sintéticamente es qué implicaciones tiene la teoría de la mente y la educación en relación a los procesos de comunicación en el aula, en relación a lo que Perrenú denomina el oficio de alumno, en relación a lo que es el aprendizaje cooperativo y el trabajo en grupos, y a la enseñanza de las historias y las narraciones, ¿sí? Fíjense que lo que yo estoy poniendo ahí son cosas que cualquier docente las ve, las siente, porque es el trabajo diario, ¿sí? Nuestro proceso de reflexión tiene que ver con en qué nos ayuda este déficit o conocer este déficit en lo que es nuestra práctica cotidiana. Entonces, en relación a lo que son los procesos de comunicación en el aula, tenemos, yo diría que en principio, dos cuestiones bastante fundamentales. Y la primera de ellas es que, vaya a saber Dios por qué, la educación, la enseñanza escolar sobrevaloriza de manera todo lo que es la comunicación verbal, ¿sí? La maestra se va a parar delante de sus alumnos, va a hablar, ¿sí? Y va a hablar mucho, y va a pretender que sus alumnos en algún momento se paren en el mismo lugar que ella y puedan hablar y mucho, ¿sí? Y si se parece a lo que ella habló, mejor todavía, porque eso va a meritar una buena nota. Por otro lado, así como sobrevaloriza de manera tajante la educación, la comunicación verbal, también hay algo que tiene que ver con que los dispositivos de comunicación que encontramos en el aula tienen particularidades, ¿sí? Así como una puede ir a una oficina y va a encontrar esos diálogos y chistes internos de los compañeros de oficina, o uno va a la cancha y va a usar un cierto lenguaje que no usaría, por ejemplo, en un velorio, ¿sí? Sabemos que en determinados contextos sociales se utilizan diversas formas comunicativas. Y hay un trabajo muy interesante de dos postvigosquianos, por así decirlos, Edward y Mercer, de finales de la década de los 80, donde se pusieron a observar cómo era este formato comunicativo que se desarrollaba entre los alumnos y los docentes. Y ellos lo que plantean básicamente es el ejemplo paradigmático que tiene que ver justamente con que siempre es el maestro el que hace las preguntas, ¿sí? Y si uno se pone en el lugar de la vida cotidiana y ve a una mamá con su hijo, ¿quién es el que hace las preguntas? El hijo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sin embargo, cuando nos vamos a la escuela, ¿sí?, quien hace las preguntas es la persona que tiene el saber, ¿sí? Pero por otro lado, no solo que es quien hace las preguntas, ¿sí?, sino que además la forma en la cual lo pregunta invitaría, y no estaría nada mal, y de hecho sucede, si estamos pensando en alumnos con síndrome de Asperger, en cuestiones o en respuestas como ¿y por qué me lo pregunta si usted lo sabe? ¿Sí? Entonces, en esa simple situación que ha acontecido más de una vez, tenemos que empezar a pensar, no en la teoría de la mente como la capacidad que permite comprender la conducta intencionada de nuestros compañeros, no. Lo que tenemos que empezar a ver es de qué manera el docente va a diseñar un formato comunicativo que de movida evite estos problemas, ¿sí? Pero además, ya no solo que es quien hace las preguntas y quien está dando la respuesta, sino que además, cuando la maestra o el profesor hace la pregunta y reitera la pregunta, no es que se ha vuelto loco, sino que la respuesta que se ofreció no es la respuesta que él está esperando escuchar. Igual sucede con el silencio. Bueno, a ver, ¿quién descubrió América? Mafalda, Sancho Panza, ¿sí? El silencio
¿sí? Funciona específicamente como una forma de hacer entender al alumno de que la respuesta que se ofreció no es la respuesta que estaba esperando, independientemente de que sea o no la correcta, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo que ya dije. Conocer este déficit en teoría de la mente implica no solo poder definir qué es teoría de la mente, sino empezar a pensar, o debería en principio, empezar a darnos la posibilidad de generar nuevos formatos de comunicación, ¿sí? De poder ayudar a que los docentes, a que las maestras, los profesores expongan, ¿sí?, aquello que deben verbalizar o aquello que deben preguntar en términos que no entre, ¿sí?, en colisión con la incapacidad de un alumno, en mayor o menor medida, para detectar la intención que tiene como hablante esa docente. Por otro lado, ¿sí?, y acá es netamente robado textual la cita de Philippe Perrenot, quien habla de que los alumnos, ¿sí?, cuando entramos a la escuela, no solo tenemos que aprender contenidos escolares, sino que además tenemos que aprender un oficio, ¿sí? Y poder aprender ese oficio implica que nunca nadie nos lo va a enseñar, ¿sí? Nos las tenemos que arreglar muy bien. Ya no solo nos tenemos que arreglar muchas veces muy bien, aprender a dividir, a multiplicar o a sumar o restar sin que nadie nos lo enseñe, sino que también tenemos que empezar a generar algún tipo de aprendizaje sin que nadie nos diga, bueno, querido, estás en primero, vas a cursar oficio de alumno 2, ¿sí? Esto queda por fuera de las enseñanzas explícitas que la escuela brinda. Y si uno está pensando en esto, muchas veces los alumnos tienen que aprender roles distintos, porque ese rol lo va a situar en la forma en la cual va a interactuar con el resto de la comunidad escolar. Tiene que aprender el rol de alumno y saber que cuando soy alumno tengo que estar sentado, callado, poniendo cara de que entiendo todo lo que la maestra me dice y mostrarme por sobre todo interesado en lo que me está contando. Y además tengo que aprender el rol de compañero, que es muy diferente al rol de amigo, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones como aprender el tipo de vínculo a desarrollar con otros actores escolares como la relación con la directora o con la maestra, o comprender códigos o normas que no están escritos, ¿sí? Esto que los nenes de primero o segundo son cuasi masticables cuando dicen, no fue él, y después cuando van llegando a sexto, séptimo, por más que uno los tenga media hora con esta luz de frente, no van a alargar nunca quién fue el que arrojó la tiza, ¿sí? Esto es parte de un oficio que se aprende dentro de la escuela. Y cómo convencer, por ejemplo, a un profesor de que postergue una semana más la prueba porque nos vamos de viaje de egresado, también es parte de este oficio. Entonces, la incapacidad de poder conocer o de poder inferir o de poder comprender los estados mentales de otra persona va a imposibilitar a este alumno en particular, ¿sí?, de aprender este oficio de manera natural como lo haría cualquier otra persona. Entonces, podríamos empezar a pensar en que una de las materias optativas para determinados alumnos sería oficio de alumno 1, 2, 3 y 4, a fin de lograr no solo aprendizajes escolares más potentes, sino a fin de lograr una circulación o una estancia, una estadía en la escuela lo más armoniosa posible para ese alumno en concreto. Por otro lado, uno de los formatos didácticos que más se suele utilizar dentro de la escuela, o que al menos los directivos ponen más presión porque se haga, es el trabajo cooperativo o el trabajo en grupos. Y en resumidas cuentas, si uno empieza a pensar cuáles son las bases teóricas, ¿sí?, o empíricas que pretenden dar cuenta de que estos formatos de enseñanza mejoran o generan mejores aprendizajes, tiene que ver con tres cuestiones bastante sencillas. Y en principio es que el aprendizaje por modelado, ¿sí?, o sea, ver un modelo haciendo algo, es mucho más llamativo que si uno tiene que empezar la práctica desde cero y no sabe por dónde empezar, ¿sí? Si yo les digo, bueno, hagan esto, esto y esto, va a costar más de que si yo les digo, bueno, hagan esto y les doy el modelo de lo que estoy haciendo. Por otro lado, otra de los aportes que intenta dar cuenta de cómo se produce el aprendizaje cooperativo tiene que ver con
el conflicto sociocognitivo, es decir, a ver, si ustedes piensan tal cosa y yo pienso tal otra, y esto que decía al principio, gracias a esta comisión que recuperó una mente dialógica, se nos va a hacer mucho más fácil poder encontrar entre todos un conocimiento que nos permita progresar y no estancarnos. Y por otro lado, las capacidades intersubjetivas de cooperación, estas capacidades de entender qué es lo que el otro está pensando y yo puedo estar pensando y poder organizarnos sobre la marcha, sobre cómo vamos a resolver algún tipo de problema en particular, es lo que nos va a permitir justamente, o mejor dicho, lo que sustenta justamente las prácticas de aprendizaje basados en la cooperación o el trabajo en grupos. Pero si estamos hablando de alumnos que justamente lo que tienen es una dificultad para encontrar la utilidad del modelo, alumnos que tienen dificultades para conectarse intersubjetivamente con lo que el otro puede estar pensando, va a ser exponerlo a un formato didáctico, a un formato de aprendizaje que no va a generar ningún tipo de beneficio. Entonces, acá no es cuestión de decir, bueno, como tiene problemitas en teoría de la mente, con este... No, acá la cuestión justamente es la contraria, tenemos que enseñar a cómo se trabaja en equipo, ¿sí? Y Argentina, trabajar en equipo... Me acordé de otra cosa, perdón. Lo que tenemos que intentar justamente lograr es esto, es no solo decir, bueno, como no puede, vamos a ver de qué otra manera se lo enseñamos, sino que lo que tenemos que lograr es que este alumno en particular, parte de sus aprendizajes sean aprender a trabajar y aprender a colaborar y aprender a aprender con los demás. No sé si este es el... No, sí. El último de los que vamos a ver relacionado justamente con teoría de la mente tiene que ver con la enseñanza de la historia en relación a las dificultades que un alumno puede tener con comprender o con conocer contenidos de carácter histórico. Y por lo general, la mayoría de los docentes suelen utilizar la narrativa, ¿sí? Esta cuestión de hechos amalgamados o encolados o encastrados con intenciones, ¿sí? Una definición bastante bruneriana de lo que serían narrativas, ¿sí? Hechos, sucesos, cosas que pasaron, unidos entre sí por intenciones particulares o intenciones colectivas, suele ser la forma en la cual se enseña naturalmente o normalmente contenidos de carácter históricos en la escuela, en la Argentina y en muchos lugares del mundo. Pero tenemos un problema, si estamos pensando que aquello que aglutina los hechos históricos justamente tiene que ver con las intenciones que subyacen a la conducta de cualquier personaje histórico, esta cuestión de que San Martín, que Belgrano tenían intenciones, ¿sí? Y que tenían creencias, nos está poniendo de antemano un aviso que nos va a decir, hey, momento, no pretendamos que este alumno que tiene dificultades para comprender esto, intentemos nosotros que él adquiera contenidos históricos a partir de formatos narrativos de lo que sucedió en la historia, ¿sí? Busquemos la manera de que, como va a adquirir el contenido histórico o como se lo vamos a presentar justamente, pueda ser de una manera en que esté más desligado de lo que son las intenciones o las creencias y esté más ligado a los hechos particulares en sí mismos. La otra de las teorías que se mencionó hoy a la mañana fue la de funciones ejecutivas, ¿sí? Que tiene un montón de problemas también porque hay quienes discuten de que es una única función, de que son muchas funciones, de que es una función que tiene sus funciones y subcomponentes y que eso no es específica del autismo o que esta es más específica del síndrome de Asperger que del síndrome de Tourette. Y independientemente de eso, tenemos algunos conocimientos bastante sólidos en relación a que las personas con síndrome de Asperger tienen dificultades dentro, ¿sí?, de lo que serían su capacidad de orientar sus acciones en relación a una meta que está acá en el futuro y que tienen que lograrla, básicamente en dos
subprocesos o subcomponentes de estas funciones ejecutivas. Y en un primer momento nos encontramos con lo que sería la flexibilidad, que a mí me gusta más que llamarlo flexibilidad es generatividad. Es decir, las personas cuando tenemos un problema por delante podemos hacer básicamente dos cosas. O nos inventamos una respuesta, ¿sí? O empezamos a buscar de nuestro acervo cuestiones similares que nos permitan encontrar una respuesta novedosa, ¿sí? Y por otro lado, otro de los subcomponentes justamente tiene que ver con el cambio atencional, es decir, de no poder dejar de focalizar mi atención sobre esto para poder cambiar hacia otro lugar, orientarme hacia otra cuestión y a partir de eso encontrar una respuesta bastante mucho más amoldada o acomodada a la situación. Y el ejemplo que yo diría hasta casi prototípico de esta dificultad de cambio atencional es Shemp o Curly de los Tres Chiflados intentando pasar por una puerta de frente con una escalera, ¿sí? Y rebotando sucesivas veces. Esta incapacidad de poder ponerse de costado y pasar. Ese es un ejemplo claro de no poder cambiar el foco atencional. Entonces, si sabemos que tenemos dificultades en todo este tipo de cuestiones, vamos a empezar a pensar, por ejemplo, ¿qué implica una situación de evaluación? ¿Sí? ¿Qué hace una maestra cuando planifica una evaluación para sus alumnos? Justamente, lo que está esperando esa maestra es que los alumnos utilicen cierto contenido, ¿sí? O cierto conocimiento que ella cree que han adquirido, porque se supone que en su casa estudiaron y mucho, en un contexto o en un problema novedoso, ¿sí? Pero si estamos sabiendo que una de las dificultades de las personas, o en este caso de los alumnos con síndrome de Asperger, justamente tiene que ver con la incapacidad de reproducir, ¿sí? O de utilizar conocimiento previo ante situaciones nuevas, ¿sí? Generatividad o flexibilidad. ¿Por qué nuestros formatos de evaluaciones no pueden estar pensados desde otro lugar? ¿Sí? Como dispositivo didáctico que suele encontrarse casi al final de la unidad didáctica, ¿sí? La evaluación, ¿por qué no puede estar pensada desde otro lugar que no sea solo exigirle que traiga conocimiento que se supone que ya tuvo que haber adquirido? Si sabemos que vamos a tener un problema de generatividad, ¿sí? Por otro lado, también de la mano de la reforma de mediados de los 90, esto que hablaban de ADEI, por ejemplo, en los contenidos actitudinales, otros tipos de contenidos que cobraron bastante relevancia en relación a lo que es la educación en la Argentina, son los denominados contenidos procedimentales, ¿sí? Es decir, enseñarle a los alumnos a aplicar determinados procedimientos, ¿sí? A hacer algún tipo, o aplicar, por así decirlo, algún tipo de algoritmo, ¿sí? O de heurístico que le permita resolver algún tipo de situación, ¿sí? Y es la clásica, ¿sí? Fulanito tiene 3 hermanos, cada hermano tiene... ¿Cuál es el heurístico que uno le enseña a un alumno? Y bueno, primero identificar cuál es el problema, cuál es la pregunta. Después, identificar los datos. Después, identificar qué operación matemática te puede permitir y después contar cuáles son tus resultados, ¿sí? Entonces, si estamos enseñando procedimientos y los procedimientos básicamente lo que están implicando son justamente una actuación, una acción ordenada, orientada hacia el futuro y que debe ser flexible, revisemos de qué manera vamos a enseñar cualquier procedimiento a cualquier alumno que tenga síndrome de Asperger, ¿sí? Porque sabemos que de movida vamos a tener un déficit. Entonces, cuando encaremos la enseñanza de, por ejemplo, el procedimiento para dividir por 2 cifras, ¿sí? No esperemos que automáticamente este alumno en particular se le ocurra decir, ajá, pero lo que yo tengo que hacer es esto que me llevo lo tengo que volver a traer, ¿sí? Porque él seguramente lo que va a perder es cuál es el objetivo de aplicar ese procedimiento. Otra cuestión en relación a las funciones ejecutivas y ya no a los contenidos escolares puntuales, sino más bien en cuanto a lo que es la dinámica escolar, tiene que ver con la multiplicidad de tareas que la escuela ofrece a los alumnos, ¿sí? Y la dinámica escolar se caracteriza básicamente por secuencias cambiantes
de tareas y ahora durante 1 hora y media vamos a hacer matemáticas y después va a sonar un timbre y después vamos a hacer 40 minutos de lengua y después va a sonar otro timbre y vamos a ir a practicar un acto escolar y después de eso, practicar ese acto escolar, vamos a ver si no faltó la maestra de música, a ver si podemos ensayar para cantar todos juntos el himno. Entonces, esa dinámica que va saltando, ¿sí?, de una actividad a otra, justamente, como decía hoy Alba, si tenemos un sistema cognitivo, hablando en términos bien fríos, que lo único que puede hacer es capturar por momentos, ¿sí?, distintas actividades, y nosotros, en vez de generarle algún tipo de vínculo entre esa multiplicidad de tareas, lo único que vamos a estar haciendo es favoreciendo, por así decirlo, que esa persona tenga una atención, como solemos decir, dispersa, ¿sí?, que no pueda encontrar el hilván que subyace a cada una de estas actividades en relación a la actividad que va a venir. Y por sobre todas las cosas, y yo creo que esto ya no es restrictivo de los alumnos con síndrome de Asperger, lo que tenemos que tener en cuenta es que los intereses de cualquier alumno, por lo general, suelen ir a contramano de los intereses o de los contenidos escolares que tradicionalmente la escuela enseña. Porque una pregunta interesante que quisiera hacerle a la gente de ADEI es ¿por qué solamente Mario tenía que realizar o resolver situaciones de división, de ir a comprar unos compas con unas guitarras a Musimundo y no lo podían hacer todos sus compañeros? ¿Sí? O sea, no es una pregunta para ustedes, sino es una pregunta para lo que sería la escuela en general. ¿Por qué seguimos pensando en que José tiene un campo y ese campo tiene 300.000 hectáreas? Si esos problemas estaban muy bien para cuando la Argentina vivía en el 1800. Pero los chicos hoy se encuentran con otros tipos de problemas. En cómo hacer, por ejemplo, para ir a Musimundo, ¿sí?, o para ir a cualquier otro lugar. Sin embargo, o sea, ya nos vamos corriendo, por así decirlo, del problema particular de aprendizaje de un alumno en concreto y vamos entrando en problemas más generales de planificación de estrategias didácticas. Y por otro lado, sumado a todo esto, además de todo esto, tenemos que sumarle justamente las dificultades que tienen debido a su incapacidad de orientar sus acciones a una meta en relación a lo que es poder dotar justamente de forma interna de sentido a esto que empecé a hacer hoy lunes y que se va a terminar el día viernes en la escuela y que las maestras jardineras en sala de 5 suelen hacer muy bien cuando llega, por ejemplo, el Día de la Madre, que empiezan pintando un conito de cartón y termina siendo un hermoso colgador de repasadores y que es una actividad que se desarrolló durante toda una semana. Sabemos que van a tener dificultades de dotar de sentido esta actividad, entonces empecemos a dotarla de sentido desde el afuera, desde el exterior. Le re a la tecla. Otra de las teorías que habíamos comentado, la de la coherencia central, en este caso las personas justamente con síndrome de Asperger o personas con trastorno del espectro autista, suele decirse, o mejor dicho, hay evidencia empírica en que suelen tener dificultades para comprender, ¿sí?, o para capturar las gestalten, ¿sí?, las totalidades a expensas de capturar específicamente los detalles y perderse justamente la riqueza de lo que es la totalidad. No vamos a entrar en cada uno de estos, así lo hacemos más rápido, y justamente si pensamos en lo vital que es la comprensión lectora en los procesos de educación y es que llegamos a un nivel educativo donde dice, bueno, querido, si no tenés ganas de estudiar, no estudies, pero acá tenés lo que tenés que leer, ¿sí? Si un alumno no puede, porque su atención, ¿sí?, su forma de capturar el mundo está implicada por los detalles y pensamos que la comprensión lectora implica encontrar ideas en un texto y esas ideas ordenarlas jerárquicamente y ese orden jerárquico terminar de dotarlo de sentido, ¿sí?, y encontrar lo que serían, por así decirlo, las ideas principales, una microestructura, una macroestructura en términos más técnicos, ¿sí? Si pensamos que un alumno tiene esa dificultad específica, empecemos a revertir cuáles van a ser o de qué manera vamos a ayudar para que ese alumno pueda adquirir algún tipo o nivel de comprensión lectora, independientemente de la dificultad de siempre encontrar detalles y no poder unirlos en un todo coherente en relación a contar en 3 oraciones de qué va un libro, por ejemplo.
Lo mismo para el aprendizaje por observación. Exponer un concepto, hablar y decirlo, o exponer algo sobre lo cual los alumnos tengan que encontrar regularidades. Si yo siempre me voy a fijar en detalles, esa imposibilidad de capturar la Gestalt, ¿sí?, no me va a permitir generar las simplificaciones o las reelaboraciones posteriores que pueden generar de forma inductiva, de ver varios modelos, a llegar a lo que sería un concepto general. Eso es todo lo que dije. Y por otro lado, del lado extremo, por así decirlo, de la empatización, si esa forma característicamente cognitiva de capturar el mundo, ¿sí?, que Alexia hoy a la mañana definió como sistematización o hipersistematización, como la manera particular en la cual las personas dentro del espectro o con síndrome de Asperger capturan el mundo, ¿sí? En este caso particular creo que para plantear diversas situaciones didácticas estamos frente a un aliado, ¿sí? En las otras tres teorías básicamente lo que encontrábamos era, por así decirlo, heurísticos negativos, es decir, por acá no vayamos porque vamos a tener dificultades. Sin embargo, cuando empezamos a pensar que la cabeza de un alumno con síndrome de Asperger va a intentar, ¿sí?, sistematizar todo, cognitivamente, todo lo que uno le ponga por delante, esto puede ser una amplia estrategia de presentación de contenidos, de presentación de situaciones de evaluaciones que pueden colaborar con el aprendizaje y no ir en contra, ¿sí?, sumado a las dificultades que este alumno pueda llegar a tener. Y por último, y con esto ya espero no haberme pasado más de 1 minuto de los 5 minutos, el punto de partida, ¿sí?, después de haber revisado todo esto, yo creo que básicamente tiene que ver con que mejorar la calidad de los aprendizajes y de la estadía de un alumno con síndrome de Asperger en la escuela depende y va a depender siempre de las condiciones, ¿sí?, educativas que esa escuela ofrezca a ese alumno en particular. O sea, no va a provenir de alguna reglamentación, de alguna disposición, de algún equipo externo que nos venga a asesorar o de alguna maestra integradora que venga a trabajar con la maestra, sino que va a depender de cómo esa escuela organiza, ¿sí?, esas condiciones de enseñanza. Y algo que tenemos que pensar es que para que los docentes, para que las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras puedan establecer condiciones favorables, va a depender justamente de lo que ellos sepan. Y lo que un maestro o un profesor debe saber para poder organizar justamente esto es conocimiento que tiene que ver con la didáctica. ¿De qué manera, sí, voy a seleccionar de forma consciente, y no porque me lo dice tal libro, o no porque me lo dijo la psicopedagoga del alumno que viene, que como tiene una teoría de la mente que es lábil, porque la atención y no terminamos de entender qué nos dijo, sino porque tengo cierto conocimiento que me permite tomar decisiones pedagógicas, me permite decidir que este formato que yo le voy a presentar a este alumno particular va a ser mucho mejor para que él adquiera esos contenidos que este otro que implica desatender a muchas de las cuestiones que estuvimos mencionando. ¿Sí? Entonces, debemos continuar construyendo conocimiento que ayude a los docentes a establecer mejores condiciones para los alumnos con síndrome de Asperger, y ¿sí? ¿Se acuerdan cuando al principio yo había dicho que teníamos que dejar los momentos de declaración de principios y los momentos de ver las buenas o las prácticas intencionadamente buenas? Y me parece que con esto cerraría que este es el desafío importante, de que los profesionales que en algún punto nos dedicamos no al área de salud, sino al área de educación, tenemos que empezar a crear nuestras propias herramientas, nuestros propios conceptos que en definitiva nos permitan mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos con síndrome de Asperger. Muchas gracias.